Hola queridos amigos, ¿cómo están? Una semanita más de confinamiento, una semanita más trabajando desde casa como muchos de los que hoy en el mundo lo están haciendo. La vida cambió, las cosas han cambiado, lo que conocíamos antes como normal dejó de serlo y lo que conocíamos como algo futurista se nos vino encima muy rápido. Se vino un cambio muy grande, pero muy grande, rapidísimo. Y entonces el problema es que mucha gente no se adapta y le teme a los cambios. Y el peor enemigo tuyo, mío y de cualquiera es el miedo. Ese es el peor enemigo, no hay otro. Lamentablemente nosotros en este mundo nuevo del Bitcoin y de la criptomoneda nos encontramos con un montón de gente desconcertada y con miedo, y con mucho miedo. Pero déjame contarte una pequeña historia, porque alguien, mi mentor, una vez me dijo, la acción rompe el miedo. Y es verdad, si te pones en movimiento, rompes el miedo. Porque el miedo no está más que en tu mente. El miedo es temor a lo desconocido y meterte en una zona de confort no te va a permitir salir de donde estás hoy. Claro, eso siempre y cuando quieras salir de donde estás, ¿verdad? Y cuenta la historia que había un tigre caminando por el desierto. Tenía muchísima sed, estaba sediento, mucha sed. Hacía tiempo que no bebía y comenzó a caminar hacia algo que brillaba en la tierra. Dijo, agua, estoy salvado, agua. Entonces se acercó lentamente donde había un pequeño oasis y cuando bajó la cabeza encontró otro tigre que lo miraba fijamente a los ojos. Se asustó, se echó para atrás, corrió unos cuantos metros, pero tenía tanta sed, que no aguantaba. Y decidió enfrentar al tigre que lo miraba para ir a beber, porque estaba muriendo. Volvió otra vez hasta el oasis y entonces acercó la cabeza, volvió a ver al tigre que lo miraba desde dentro del oasis y le rugió muy fuerte. Muy fuerte. Pero ¿saben qué? El tigre que estaba mirándolo fijamente también le rugió y volvió a echarse hacia atrás. Pero la sed era tan fuerte, que no permitía que ese miedo lo dejara morir de sed. Y decidió enfrentarlo, dijo, lo voy a enfrentar. Y con mucho temor, con muchísimo temor, se acercó otra vez al oasis, bajó la cabeza, vio al tigre que lo miraba fijamente a los ojos y metió la lengua. ¿Y sabes qué? El tigre que estaba dentro del oasis lamió su cara y se sintió tranquilo y bebió hasta saciar la sed. Y así pudo salvar su vida. Nosotros muchas veces le tememos a algo que es totalmente desconocido, pero cuando tomamos acción nos damos cuenta que no era nada. Cuando tomamos acción nos damos cuenta que ese temor era solamente en nuestra mente, que no iba a pasar nada. Y así como el tigre que sació su sed, tú, yo y todos aquellos que empezamos este mundo nuevo del futuro ya presente con miedo, pudimos alcanzar el éxito. Rompe el miedo, o mejor dicho, toma acción y la acción rompe el miedo. Nos vemos en el éxito.